Hola queridos amigos, bienvenidos otra vez a la clase. Estamos muy contentos de que estéis en esta clase es muy especial sobre la percepción de la realidad. Lo haremos juntos porque es un tema difícil y juntos lo haremos. Si no es imposible, Masha, ¿qué tal? Bien, bien. Muy bien que es domingo otra vez. Como hemos dicho antes, corregimos el mundo los domingos. Y Ariel, hola, la única manera de percibir la realidad es juntos. Eso es toda la clase. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, esto es como una película. Empezamos por el final y hasta el principio. Bueno, amigos, es una clase muy importante. Es una de las bases de Kabbalah con nuestras vidas, y Bala Sulam escribió sobre este tema en su introducción al libro del Zohar. Y antes de que empecemos, queremos estar en la correcta intención y percepción y recordar el por qué estamos estudiando, para qué vivimos, cuál es el propósito de esta vida y la realidad. Y viene bien recordar dónde estamos. Vamos a ver un clip de la intención con Rav Lightman. Todo está dentro del deseo de recibir. Hay que pensarlo así. Todo lo que tenemos dentro está dentro del deseo de recibir y fuera de eso no hay nada. Todas las diferencias es como tú determinas o como tú te sientes o como tú decides esos discernimientos dentro de ti. Puedes alcanzar a través de estos escrutinios, a través de estas percepciones que tú sientes que estás en el mundo de Ein Sof y todo es eterno, todo es completo. ¿Y qué teníamos antes? Antes de que yo decidí estas cosas y las clarificaba de manera incorrecta. Y ese mundo inferior que llamamos este mundo, yo me sentí dentro de un cuerpo y sentí que estaba vivo y luego me muero y otros estados. ¿Es así? Sí, había una vez que esto es lo que yo describía. Éramos todos como soñadores. Todos como soñadores. Así revelamos que toda la realidad de este mundo no es exactamente lo que pensábamos. Vamos a empezar a dialogar sobre la percepción de la realidad porque quizás no es lo que pensamos. La primera pregunta es, ¿qué es la realidad? La siguiente pregunta sería, Moshe, ¿tú existes? Y otra pregunta sería, si solo hay una realidad, ¿cómo es que todos lo percibimos de una manera distinta? Y otra cosa es, ¿percibo yo solo una parte de toda la realidad o la percibo toda? Y esto es lo que hay y ya está. También, si el creador solo creó un solo deseo, ¿por qué está dividido en tantos discernimientos? No sé, hay tantas preguntas sobre la percepción de la realidad. Quizás hay otras criaturas en otros planetas que perciben de otra manera, o en nuestro planeta. ¿De dónde vienen estos pensamientos y emociones y imágenes que tengo de la vida? ¿De dónde vienen estas percepciones? ¿Existen dentro de mí o solamente mi propia percepción? ¿Y qué pasaba antes de que yo existía? ¿O este mundo sigue después y quizás entro en otra realidad? Y todo tipo de preguntas que nos podemos preguntar. Y tú le puedes añadir a vuestras preguntas. Vamos a hacer un pequeño pasaje.
Bueno, vamos a empezar a desenvolver este tema de la realidad. Rav Lightman nos da un ejemplo que somos como una caja con 5 aperturas, Moshe. Y dentro de esta caja, que somos nosotros, percibimos la realidad. ¿Esto qué quiere decir exactamente? 5 sentidos, y a través de los sentidos percibimos la realidad. Tenemos, por ejemplo, cómo vemos las cosas. Moshe, si no lo sabíais, estudió psicología y estudió sobre la percepción de la realidad en la fisiología y nos explicará cómo vemos las cosas en nuestra mente. Estaba a punto de dibujar la caja con los 5 sentidos, pero bueno, básicamente vamos a decir que fuera de nosotros hay un árbol. Aquí está el árbol. Perdón, debería de ser verde. Bueno, un árbol verde. Y cuando veo este árbol, lo primero que ocurre, los rayos de luz entran en la retina y hace un efecto y el árbol lo percibo al revés. Esta imagen está al revés. Y dentro de la retina tengo muchas células y son sensibles a los colores y verdaderamente no veo un árbol, pero lo que veo dentro de la retina solo como manchas de color. Todavía no sé. Luego empiezan los nervios que se llaman gangliones y empiezan a percibir movimientos y formas, y luego pasa al córtex del cerebro visual y la memoria y muchas partes. Y lo que quiero decir es que este proceso comienza a elaborar, comparar en mis recuerdos de la infancia de lo que es un árbol y emocionalmente también, y después de todo este proceso al final tengo la conclusión que esto es un árbol. Pero la pregunta es, ¿cuál es la relación entre lo que hay fuera de mí, todo lo que yo paso a mi mente, aunque sea un fragmento de segundo, y que puedo deducir que es un árbol? Y sabemos que hay tantos efectos ópticos que puedo pensar que es algo y luego resulta que es otra cosa, porque lo recuerdo, porque hay muchos experimentos que ven una cosa con tomates y con pepinos y está todo en rojo. Y cuando preguntan de qué color estaba el pepino, casi todo el mundo dice verde, porque están acostumbrados a que sea verde. Y así hay muchísimos ejemplos. Pero la cosa es que realmente no sé lo que hay dentro de esta caja. Solo lo que percibo con los sentidos y deduzco que es un árbol, pero no sé si es un árbol o no. Básicamente, si podemos ver por un segundo el dibujo, tenemos para empezar los 5 sentidos. El olfato, el oído, y en general pongo el ojo de Moshe en su sitio. Percibimos todo dentro de esta caja. No tenemos ni idea de lo que hay fuera de la caja. Es solamente la interpretación de que es un árbol. O si utilizamos el oído, pues tenemos esto, como una palmada. Y luego hay unas ondas y tocan el tambor del oído
y hay unos pequeños, bueno, son 3 piezas y hay el hueso más pequeño del cuerpo que empieza a vibrar hasta que alcanza la equivalencia de forma con la vibración del exterior, y dentro de la mente se convierte en una señal química y luego una señal eléctrica. Y cuando alcanza el cerebro y la memoria, empieza a abrir cajones. ¿Qué era eso? Ah, sí, este es el cajón. Es una palmada. Y entonces mi percepción de realidad me dice que he oído una palmada. Y la conexión entre lo que yo interpreto dentro de mi cerebro y lo que realmente existe o ha ocurrido fuera de mí, no tengo ni idea de lo que es, porque está fuera de mi oído, fuera de esta caja, de mi visión. Y lo único que tenemos es la interpretación que le damos a las cosas. Y otro ejemplo, que no es un tema simple, aquí tengo un vaso y veo que tiene 3 dimensiones. ¿Por qué tiene 3 dimensiones? Porque tengo estos 2 ojos a distintos ángulos y me da visión en estéreo. Y con un ojo y el otro en combinación lo interpreto que es un objeto de 3 dimensiones, que tiene profundidad. Pero cuando estudié psicología perceptual, de percepción, hay tantísimos mecanismos psicológicos que nos facilitan la comprensión de que este vaso, como veis, aunque ponga esta taza detrás, yo comprendo que este vaso con agua está delante y más cerca que la taza. Pero realmente no sé lo que quiere decir un vaso de 3 dimensiones. Sé que lo toco si no lo veo y mis dedos pasan esta información, pero la esencia no lo sabemos. Y hay muchos experimentos o hay unas gafas especiales con lentillas que ponen todas las imágenes al revés. Y hubo un experimento que tuvieron las gafas puestas una semana y después de una semana empezó el cerebro a darle la vuelta y ponerlo bien. Hay muchos experimentos interesantes de este tipo. Y una cosa más es que, bueno, esto es lo que percibimos, pero si tuviéramos sentidos distintos, pudiera percibir con oído biónico, puedo escuchar a algo que está pasando en América ahora mismo, mi realidad sería distinta, o podría ver en rayos X o ultravioleta, o si fuese una serpiente, vería todo el mundo en términos de temperatura, calor y frío, y esa sería la realidad. Y no puedo decir que mi realidad es la cierta y la de la serpiente no. Hay muchos experimentos que conectan electrones a distintas partes del cerebro y se sientan en una habitación y cuando estimulan distintas partes del córtex, del oído, empiezan a decir veo colores, escucho sonidos. ¿Y de dónde vienen estos sonidos y colores? ¿Existen verdaderamente fuera de estas personas? Tenemos una pregunta de Janet de Europa. ¿Esta pregunta existe de verdad? Sí, en Internet. ¿Puede ser que todo lo que existe en su esencia es todo lo que un hombre puede imaginar? Excelente pregunta. Vamos a hablar sobre eso en un momento. Mantén el pensamiento y mandar todas las preguntas que queráis. Vamos a hablar de los sentidos como se explica en Kabbalah. Solo estamos hablando del deseo de recibir. En realidad, nada más se ha creado
menos el deseo de recibir, una masa de deseos. ¿Recibir el qué? La luz y ya está. Y los sentidos que actualmente tenemos son solo medidas, varios niveles de nuestra impresión o inspiración de la realidad. Es como niveles del deseo de recibir, niveles de visión, de olfato, son niveles. Y si estuviéramos en la espiritualidad, quizás no percibiríamos estos sentidos, pero quizás Keter, Jokma, Binah, Serampin, Malhut, sentidos para percibir la realidad. Esto es como una introducción. Ahora vamos a leer lo que Bala Sulam nos escribe en la introducción del libro del Zohar, carta 34. Le invitamos que lean esta carta. Veréis que Bala Sulam hace 70 años, más o menos, describió lo que hoy en día los psicólogos están descubriendo. Bala Sulam dice: los actuales se encuentran hasta la realidad corporal puesta delante de nuestros ojos, y aunque no tengamos ni percepción ni imagen de su esencia, tal como es la electricidad y el magnetismo llamado fluidum. Puede decir que estos nombres no son reales cuando con satisfacción conocemos sus acciones. No podemos ser más indiferentes al hecho de que no tenemos la percepción de la esencia del sujeto en sí, electricidad en sí. Este nombre, tan tangible y tan cerca de nosotros, como si estuviera percibido por completo por nuestros sentidos. Hasta los niños están familiarizados con esta palabra, electricidad, igual que están familiarizados con las palabras pan. Bala Sulam, introducción al libro del Zohar. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Bala Sulam? Vamos a decir, por ejemplo, el agua. Creo que habéis probado el agua. Lo podéis sentir, lo podéis saborear, tocar, a veces incluso oler, la podemos escuchar y tenemos conexiones. Y si estuviéramos metiendo el agua en el congelador, que vemos un cubito de hielo dibujado. Gracias. Masha está impresionada. Estamos los dos impresionados, sí. Incluso puedo tocarlo más o quema un poco. ¿Y qué pasa si caliento el agua? Por encima de 100 grados se evapora y se convierte en gas y ya no percibo el agua. Pero si la enfrío otra vez, puedo percibirla. En una situación puedo percibirla y en otra no, pero hay una esencia, en un cierto estado de esta esencia, la esencia del agua, no la percibo, y en otros estados sí puedo percibirlas. Si es que nosotros realmente no percibimos, no estamos percibiendo la esencia en sí, sino la acción sobre nuestros sentidos, el hecho de que toca el nervio cuando toco el hielo, o si es gas ya no lo huelo, ya no lo veo, y continúa existiendo al igual que la electricidad. ¿Cómo sé qué es la electricidad? Nadie lo sabe. ¿Cómo sabemos que existe? Los resultados. Enchufo algo y hay electricidad. Otro ejemplo, vemos la luz, vemos el refrigerador funcionando. Y Bala Sulam está diciendo que hasta cuando hablamos del pan, tenemos el contacto con las cualidades o los resultados, las acciones
Y esto es cómo nos deja impresión a nuestros sentidos, pero no sabemos lo que es la esencia del pan en sí. Solo puedo medir y percibir la impresión que mis sentidos tienen de este pan. Lo que yo encuentro impresionante es que nunca se puede conocer otra persona, incluso de uno mismo. Con el tiempo se aprende cómo reaccionamos hacia las cosas o otras personas reaccionan, pero nunca realmente sabe lo que hay dentro. Solo se puede ver lo que hay en el exterior, las expresiones de esa persona. No puedes saber si te gusta el piano hasta que empiezas y descubres que te gusta y no tienes un menú de ti mismo. Hablaremos sobre esto porque Bala Sulam está hablando de esto, el yo. Vamos a ver un clip que hace un resumen de todo lo que hemos visto con los electrodos. Vamos a ver un clip ahora que resume un poco todo lo que decimos ahora. Quería ser una serpiente. Bueno, creo que tenemos bastantes preguntas. Y temas como este, vemos cuántos alumnos tenemos. Porque vienen muchos. Vamos a explicar el deseo de recibir este programa de cómo percibimos la realidad con la sabiduría de Kabbalah. Percibimos a través de nuestro deseo de recibir. Este es el sentido que tenemos. Así es como percibimos la realidad. Con este programa, el deseo de recibir, con la intención de tener placer, de disfrutar. Vamos a compararlo. Una vez habían ondas análogas. Antes de la escala, mientras Moshe dibuja, quiero decir, todas estas cosas de lo que estamos hablando de la percepción de realidad se conoce ya por los científicos y los psicólogos. No es nada nuevo, simplemente lo que sí es nuevo, lo que está explicando Moshe, que es el programa que está detrás de todo esto, que opera los sentidos, el filtro por el cual sentimos todo, que es el deseo de recibir y de disfrutar, que explicamos por la sabiduría de Kabbalah. Y veremos cómo funciona. Vamos a compararlo, el peso que tenemos, y lo ponemos aquí encima, y dentro hay un muelle que mide solamente una cosa, la contracción y la expansión. Si ponemos algo encima, cuanto más kilos pesa, el muelle se contrae, y cuanto menos pesa, el muelle se expande.
Entonces el muelle puede medir solamente cuánto, y esto es lo que da. Vamos a decir que son 3 kilos, pero no tiene nada que ver ni ninguna información sobre el fenómeno que hay fuera de esto que activa el deseo de recibir. Nada. Y eso quiere decir que estamos midiendo solamente nuestra reacción interna a un fenómeno externo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué recibo de esto? El deseo de recibir no está percibiendo nada de la realidad aparte de la capacidad de disfrutar algo o estar dañado por algo. De toda la realidad, imagínate posibilidades sin fin, el Boré, el Creador, el deseo de recibir solamente este discernimiento. ¿Qué puede ser un beneficio para mí? Porque todo lo mido en acorde con un axis de beneficio o pérdida. O en otras palabras, placer, sufrimiento. Y ya está. No tiene nada que ver con la realidad exterior de este mecanismo que se llama el deseo de recibir, que percibe todo lo que hay dentro. Como Ariel ha descrito sobre el oído, el sentido del oído, todo ocurre aquí, lo que percibimos por nuestro cerebro, lo que ocurre fuera, realmente no sabemos lo que es. Y hay muchos ejemplos. Me acuerdo, nos acordamos, cuando nuestras esposas estaban embarazadas, yo también lo recuerdo. Yo también recuerdo eso. Nos acordamos. Íbamos por la calle y estaba notando solo mujeres embarazadas. Fue asombroso. ¿Cómo es que solo noto las mujeres embarazadas? Y cuando nació solo veía mujeres con niños. Es que es así. Y hay otro ejemplo muy bonito de Rabash, el profesor de Rav Lightman, que nos contó, oyó que había gente que compraba la lotería, algo un poco tonto, y piensan, sí, pero quizás me puede tocar. Hay un poco de duda y lo escuché decir que había un accidente a la semana en Israel, un accidente. ¿Y por qué coges un taxi? Porque si hay un accidente no me tocará a mí. Y hay una pregunta, con la lotería se piensa quizás me puede tocar, y con los accidentes, que también sabemos que hay accidentes con peatones, más de uno, quizás no debería de salir de la casa. Entonces la pregunta es ¿por qué por un lado pienso de una manera y por otro no? Y Rabash explica que la persona estudia donde su corazón desea. Quiero dinero, pienso que voy a tener dinero, que voy a ser más que los demás. ¿Nunca has comprado la lotería en tu vida? Claro, porque pensamos que me va a tocar a mí y cuando me toque voy a comprar una casa para mis amigos y te conviertes en alguien generoso. Pero no pensamos en eso con los aviones que se estrellan. Pensamos que le pasa a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos un guía, que es el amor propio. Y Rabash explica que actuamos en acuerdo con la música, la flauta, que es el amor propio. Y este es nuestro guía, no podemos pensar de otra manera. Hemos visto en el clip el ejemplo del hijo del vecino. Es algo... Sí, una madre nunca va a ver a sus hijos con
con deficiencias o fallos, y en cambio sí puede ver a los hijos del vecino como terroristas. Es cuestión de la percepción de realidad, y lo que amo lo veo de una manera y lo que no de otra. No solamente percibimos lo que nos trae beneficio al deseo de recibir, como hemos dicho en las primeras clases, si quiero algo más que los demás. Y este mecanismo siempre tiene que ser que tengamos más que los demás. Y en la espiritualidad no lo percibo. ¿Y por qué? Porque no tengo nada que disfrutar. No tengo nada que ver con esta realidad. Este ejemplo es increíble. Siempre que lo escucho, el de la lotería y los accidentes. Porque es verdad. Uno de los enfoques de esta clase es intentar refinar la percepción y lo que está detrás de esta percepción. Y esto funciona incluso conmigo, con mis amigos o con mi familia. Cuando conozco a otra persona, veo cómo esta persona me puede servir, lo que puedo sacar de esa persona, y esto moldea lo que pensamos del amor. Porque Bala Sulam y muchos cabalistas hablan del amor. Lo que decimos que es el amor en este mundo es como el amor al chocolate. ¿Cómo puedo disfrutar de esta persona? ¿Cuánto placer me puede dar esta persona? ¿Qué beneficio me puede dar? Nunca se trata de la otra persona, como veremos luego. Ni siquiera sé lo que es solo lo que yo puedo recibir de esa persona o esta cosa, la percepción siempre dentro de mí. Y más que esto, si os queréis confundir aún más, Bala Sulam me explica que la realidad es solo luz, solo luz. Y nuestro deseo es como una célula, como las cámaras digitales, que es sensible a la luz. Y cuando la luz brilla, todo lo que está fuera del deseo de recibir, nuestro deseo de recibir reacciona. Y percibimos todos los momentos de nuestra vida, cosas que ocurren en Obama, Irak, ISIS, el euro se ha caído, Michael Jackson se ha muerto, Elvis Presley está vivo, mi suegra, mis pensamientos. Cada momento percibo que en realidad es la influencia de la luz. Es lo que realmente está ocurriendo en el deseo de recibir, o el hecho de que estamos haciendo aquí una clase es parte del Reshimot. Estamos ahora, es parte de un estado. Estamos pasando una serie de... Teníamos que haber traído el clip sobre esto. Lo mandaremos por Facebook. Un vídeo vemos una serie de vídeos. ¿Qué es nuestro ojo? ¿Qué es nuestro yo? Y todo es simplemente varias imágenes que percibo a través del deseo de recibir. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a leer la segunda citación del artículo de la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, y dice así: si deseas ejercitar las herramientas, no hay percepción del creador de ninguna forma. Es imposible obtener la esencia de ninguna de sus criaturas. Incluso los objetos tangibles que podemos sentir con nuestras manos, es lo único que sabemos de nuestros amigos y familiares delante de nosotros. Son solo un contacto con sus acciones, y lo asociamos con nuestros sentidos, que nos dan satisfacción aunque no tengamos percepción de la esencia de ese sujeto.
y más no tenemos percepción ni alcance ni siquiera de la propia esencia de uno mismo. Es solamente una serie de acciones que se extienden de nuestra esencia. Es lo que ha dicho Masha del ejemplo que ha dado antes. Realmente no conocemos a los demás. Es una esencia que no conocemos y ahora sabemos que es la luz y nuestro deseo de recibir. Y lo interpretamos de muchas maneras, acciones, eventos, pensamientos y muchas cosas que ocurren y cómo lo controlamos y qué está ocurriendo, cómo puedo controlar mi vida, comienza y termina, ¿qué podemos hacer? Es solo la percepción de la realidad que viene de la luz y nuestro deseo de recibir. ¿Y a dónde va todo? ¿Y qué podemos hacer? Más, ¿por qué percibimos tanto sufrimiento en nuestras vidas? Pasaje corto y ahora volvemos. ¿Cómo podemos percibir tanto sufrimiento en nuestras vidas? Ahora miramos. Para resumir, hemos hablado de muchas cosas. Existe la luz que influye el deseo de recibir y el deseo de recibir solo reacciona hacia, percibe lo que le daña o recibe placer. Y para añadir más, ¿quién determina para mí lo que puede ser placentero o dañino para mi deseo de recibir? Lo aprendimos en otra clase, la sociedad. Y si la sociedad es todo sobre el deseo de recibir, estoy atrapada. Ellos me dicen lo que es bueno y lo que es malo y no puedo alcanzar al otorgamiento. ¿Y cómo salimos de esta caja? Esta es la pregunta. Pronto responderemos. Lo que tenemos es la corrección de la percepción de nuestra realidad. ¿Cómo podemos empezar a ver la realidad de manera más verdadera? ¿Qué piensas? Tenemos un montón de preguntas sobre esto. Vamos a escucharlas ahora. A buscar un poquito de campo común y podemos responder. Hay muchas preguntas sobre... A ver, empiezo con la más importante para cuando me cortéis no me dolerá tanto. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué quiere decir eso? Bala Sulam también pregunta eso. Excelente pregunta. Esta es la primera pregunta del libro del Zohar. Hay 5 preguntas. La primera es, ¿cuál es nuestra esencia? Y nos da una respuesta, pero tenemos que irnos antes de comprender porque la esencia es nuestro deseo de recibir. Vamos a esperar. Y también hay una pregunta de Monique de Bulgaria. Pero yo no quiero tener más que otros. Yo no pienso lo que quieren los demás. Creo que es una pregunta importante. Comprendo lo que dice. Cuando dices que todo el mundo quiere ser más que los demás, no necesariamente tiene que ser que se trate de dinero ni posesiones. Es un punto muy específico. Por ejemplo, para mí a mí me da igual si otro tiene más dinero que yo. Y me da igual si alguien tiene mejor teléfono u ordenador. Todo el mundo tiene un punto que yo realmente quiero tener más, quiero demostrar más, quizás en mi trabajo o en otras cosas, pero si nos comparamos con los demás.
Sí miramos a los demás, quizás en las relaciones que tienen los demás, pero sí existen esto que miramos. Y lo que dice Masha viene de una raíz más alta o ley, que el Creador es uno, único y unificado, que quiere decir que como Él es único, es nuestro deseo también ser únicos. Y nuestro deseo puede ser no en la medida que quiero ser más que los demás, sino diferente. Me anulo completamente, soy mejor que los demás. Sigue siendo un punto del deseo de querer ser único. Mara de Italia pregunta: ¿entonces la esencia verdadera de todo es la luz? Todo menos el deseo de recibir es la luz. Y tenemos una pregunta que se repite mucho. ¿Dónde ocurre la percepción del sufrimiento y el placer? Ocurre en el deseo de recibir. Viene antes que los deseos, antes de la consciencia, como el programa. En ordenadores funciona a través de los ceros y los unos, y encima de esa base se puede C++ y todo tipo de programas, y al final, a base de estos programas, se desarrolla otro programa que puede calcular todo tipo de cosas o juegos, pero la base siempre es 0101. Y esto es como nosotros percibimos y calculamos todo. Lo que yo percibo y toda la realidad está basado en este 0101. El programa actual, ¿cuál es? Mínimo esfuerzo y máximo placer. Y si puede ser a expensa de los demás. Si podemos cambiar este programa, veremos o percibiremos toda la realidad, pero de momento todo lo que percibimos está solo dentro de nuestro deseo de recibir. Y esto es muy importante mencionar. Tenemos toda la realidad, infinita luz. Y yo soy un punto negro en esta realidad. Un punto negro, ¿por qué? Porque soy como un agujero negro, lo absorbo todo. Quiero percibirlo todo solamente para mi propio beneficio. Eso quiere decir que mi mecanismo está así, no puedo salir de mí mismo. No puedo percibir nada fuera de mí mismo. Solamente quiero sentir la realidad a base a lo que me puede dar. Y por eso solo siento la realidad dentro de mí, no salgo de mí. Si estuviera en otorgamiento, si tuviera otro sentido, podría comunicarme con otras cosas en otorgamiento que están fuera de mí. Quizás una conexión con la luz, con sus atributos, pero ahora mismo no es así. Muy bien. Vamos a dejar las preguntas. Hay una pregunta de Esperanza de Sevilla. ¿Cómo podemos cambiar la percepción de la realidad entonces? Gracias, Esperanza, por esta pregunta. Vamos a ir al dibujo. Moshe, ¿tienes futuro como artista? Tish es una expresión en hebreo. ¿Cómo verdaderamente percibimos la realidad? Imaginemos que tenemos un proyector, no sé cómo se llama, Boré, Ein Sof, pensamiento de la creación, y de ahí viene una luz. La luz es todo. Todo lo que el deseo de recibir necesita alcanzar para corregirse y adherirse al Creador.
Y esto se proyecta a nuestro deseo de recibir. Lo llamamos Reshimot. Reshimot son palabras simples, son como las huellas, el ADN, ADN espiritual de todo lo que nos ocurre, todos los pensamientos, todo lo que pasa está dentro de nuestro Reshimot, y cuando la luz se proyecta a nuestro deseo de recibir, empieza a desarrollarse, y así es como percibimos todo. Y tenemos una lente, una especie de lente, y esta lente determina lo que vamos a percibir. Y actualmente es el alma o la conexión entre nosotros. Nuestra vida y nuestra realidad, si nos conectamos en otorgamiento todos, con todas las posibles conexiones corregidas de amor, de otorgamiento, vamos a asumir que lo he hecho, entonces la luz que pasa la percibiremos en nuestro deseo de recibir la realidad de Ein Sof, de la corrección final, toda la espiritualidad. Pero la verdad es que como no estamos conectados en este mundo, pero solo en todos los posibles discernimientos estamos distanciados los unos de los otros, y utilizamos el deseo de recibir con intención de recibir de los demás, y por eso estamos distanciados. ¿Y qué es lo que percibimos? Percibimos una realidad que es este mundo. Pero si podemos corregir las conexiones con los demás, porque todo lo que percibimos es a través de esta red de conexiones, entonces percibimos otra realidad. Y esto es toda la explicación. No puedo percibir nada más porque yo, como deseo de recibir, soy contrario a todas mis cualidades, a esas cualidades, porque la luz es otorgamiento y yo solamente quiero explotar a los demás. Entonces, yo, de esa realidad, percibo a Masha, a Ariel, pero mi deseo de recibir lo hace porque siento que los puedo explotar, que puedo usarlos, y por eso los percibo, y no percibo nada más de la espiritualidad, ni ángeles, ni todo lo que pensemos que es la espiritualidad, porque estos son fuerzas de otorgamiento, y por eso no las percibo. Pero si yo cambio mis rasgos para otorgar, igual que la radio, entonces toda mi percepción empieza a cambiar y empiezo a percibir otra realidad. Y todo cambia. Y todo depende de lo que llamamos la intención. Misma materia, mismo deseo de recibir, misma luz. Lo único que cambia está aquí. Cómo yo me conecto con el resto de partes de mi alma. ¿Con qué intención? Y eso, ahí es donde podemos decir que el yo, que el verdadero yo, existe. Algo realmente interesante ocurre. Y cuando Moshe dice que lo que ocurre es que ¿recordáis la caja con los 5 sentidos? Lo que ocurre es que cuando conectamos, supongamos que hacemos esto, y entonces el proceso del que hemos hablado, pero supongamos que no tenemos un sentido del oído, todo
sería así. Y está hablando mueve la boca sin emitir sonidos. No podríamos oír. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay luz por todas partes. Hay un océano de amor y de luz. Y solo pasa a través del sentido de la persona. Entonces, cuando conectamos, creamos un sentido adicional que en la sabiduría de la Cábala llamamos masaj o pantalla. Y eso permite a la luz reflejarse. Y por eso no recibimos la luz. Pero si tenemos partículas, en la luz de nuestro mundo no la vemos, pero cuando hay partículas sí que las empezamos a ver. Lo mismo que ocurre con la luz espiritual, es decir, cuando creamos esa pantalla empezamos a percibir ese océano de amor y de otorgamiento. Y la pantalla está realmente aquí, si podéis verlo en el dibujo, en la conexión entre nosotros. Porque yo quiero decir, como ha dicho Ariel, que si hay luz, y la luz nos influye, nosotros, como intención de recibir, nos activa, brilla. That the light is operating on us. Why? Because we don't resist. As Ariel said, no somos siquiera conscientes de que la luz opera en nosotros, porque nosotros tenemos resistencia hacia esa luz. Si vemos la escala que vimos antes, resiste en la membrana en nuestro oído, resiste a las ondas del sonido y por eso lo perciben. Y nuestro sentido del tacto también resiste las cosas a través de una presión y por eso las sentimos. Entonces, en nuestro caso, somos un deseo de recibir para nosotros mismos y entonces la luz brilla. Y yo quiero, no sé, ¿qué quiero? Familia, comida, sexo, dinero, honor, conocimiento. Y yo pienso que este es mi deseo, pero es la luz. La luz es el deseo de otorgar. Y dado que el deseo de recibir es aprovecharme de los demás, por eso percibo a los demás. Pero una vez que estamos conectados, ¿y qué significa conectar? Que yo expreso otro deseo que va en contra de la luz para recibir por mí mismo. Cuando yo lo expreso, comienzo a resistir y segundo, va contra ese programa natural que yo tengo. Y entonces empiezo a sentir mi propio deseo de recibir y siento como yo no hacía nada frente a eso y empiezo a sentir que tengo un deseo de recibir, empiezo a sentir la intención y empiezo a sentir que hay una fuerza que está influenciándome y que me da deseos, me da estados y percibo personas, situaciones, solamente porque soy capaz de crear una pantalla entre yo y, como dijo Ariel, el entorno. Empiezo a conectar o por lo menos a desarrollar una carencia para conectar con ellos. Según otro programa, el programa que la Kabbalah nos enseña, que es el programa de otorgamiento, amor, etc. Y por eso los cabalistas lo hacían en grupos siempre. Por eso siempre se reunían. Esa es la red con la que hacían esfuerzos. Los esfuerzos para salir de este ego, de este programa, y descubrir la realidad que existe entre ellos. Vamos a leer lo que Bala Sulam
nos dice en la carta 34 del prefacio al libro del Zohar. Dice, toma nuestro ejemplo de la vista, por ejemplo. Ves un amplio mundo ante nosotros, pero de hecho lo que vemos es solamente nuestro interior, nuestro propio interior. En otras palabras, hay una especie de máquina fotográfica en nuestro cerebro que retrata lo que aparece ante nosotros. Para eso, Él hizo en nuestro cerebro una especie de espejo que invierte todo lo que vemos fuera de nuestro cerebro enfrente de nuestro rostro. Sin embargo, lo que vemos no es lo real. No obstante, debemos estar agradecidos a su providencia por haber creado ese espejo en nuestros cerebros que nos permite ver y percibir todo fuera de nosotros. Esto es por lo que con eso Él nos ha dado la fuerza de percibir todo con conocimiento claro y alcance y medir todo desde dentro y desde fuera. Sin ello, perderíamos la mayor parte de nuestra percepción. Entonces, lo que ocurre es que yo veo toda la gente, todos mis amigos, todos los estudiantes, los maestros fuera de mí. Pero están dentro de mí, en realidad. Lo que pasa es que no los percibo, porque la fuerza del ego me hace que los perciba fuera de mí. Y yo expreso un deseo de explotarlos. Y cuanto más yo intento invertir esta realidad, más empiezo a sentir que son parte de mí. Y la forma de cambiar esa naturaleza es a través del amor a los amigos, a través de esta segunda naturaleza, esas cualidades especiales que estamos estudiando juntos. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos miles de preguntas. Bueno, empezando con las importantes, porque realmente alguien de la Unión Europea nos dice, ¿podéis explicar mejor lo que son vasijas? Porque habéis mencionado esto. Sí, yo lo digo porque yo lo mencioné, ¿no? Bien. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Toivo. Vasija es el nombre en el lenguaje de las ramas para describir nuestro deseo de recibir. Una vasija puede contener algo dentro de sí y ese es el nombre que le dan. O tienes una vasija rota y no puede contener la luz, como en nuestro deseo de recibir, que queremos explotar unos a otros y estamos desconectados y entonces no podemos crear vasija, o cuando conectamos creamos una pantalla común que nos ata juntos con la intención de otorgar y en esa vasija podemos percibir un fenómeno que es llamado Bore o luz, porque tenemos el clic corregido. Y esto es lo único que tenemos que corregir. Corregir nuestros deseos. Tenemos otra pregunta de Monique de Bulgaria. ¿Por qué debo alcanzar la cualidad de otorgamiento cuando yo no sé lo que es mejor después? ¿Qué ocurre si yo no creo en esto que estáis diciendo? ¿Se ríen? Es una buena pregunta. Pero no sé. Hay dos formas a través de ir a través de la luz. Uno es que el Creador tiene un plan en 6.000 años y tenemos 234 años de sobra. Toda la humanidad tiene que alcanzar la corrección final. Es un deber. Podemos alcanzarlo con tener tremendos sufrimientos
que nos empujen desde detrás, o podemos alcanzarlo con un anhelo por la meta. Entonces es muy cierto lo que dices. Si yo nunca he sentido nada de esto, ¿cómo puedo desearlo? Y esa es la verdadera esencia. Es una película excelente, es una pregunta excelente, porque es como cuando Rabás dice que alguien corre y dice, atrapa al ladrón, pero nadie ha visto cuál es el ladrón. Entonces, si tenemos que sentir cuál es la luz, no sabemos cuál es. Por eso está oculta de nuestro deseo de recibir. ¿Y cómo podemos querer algo que no podemos alcanzar de ninguna forma? Y para eso tenemos la sociedad. Y aquellos que estudian con nosotros tienen un punto en el corazón y crean una agencia de promoción del otorgamiento. Y cuanto más ocurre esto, más crece el punto en el corazón y más podemos combatir contra el deseo de recibir. En ruso decimos, en Bulgaria no beben champán. Y dice, bueno, cuando los cabalistas hablan del alcance espiritual, ellos, ¿cómo decir? Ellos ponen una condición que es arbut, es lo que llaman la garantía mutua. Lo que significa es que lo que tú escribes, de lo que estás temerosa, no preocuparte de ti misma y preocuparte solo de dar a los demás, es cierto. Y lo que los cabalistas escriben es que tenemos que llegar a una situación en la que no te tengas que preocupar por ti misma, porque hay gente que se preocupa por ti y te despreocupas de tus necesidades físicas y te elevas hacia esa realidad. Hablaremos de esto en el próximo semestre, pero no se trata de que lo hagas sola, no se trata de, sino que lo hagas poco a poco y la realidad va a ir cambiando a medida que alcanzamos esto. Lo que más se dice es muy hermoso, porque el deseo de recibir, lo hermoso en él es que cuando siente que hay una masa crítica que se preocupa por él, empieza a dejar de preocuparse por sí mismo y entonces se siente libre. Se siente libre para empezar a preocuparse de los demás. Y todas las cosas hermosas. Bueno, esta es una pregunta que abre muchos aspectos. Si podemos ver el crecimiento, como hemos visto antes, hay un crecimiento por la realidad, por las cosas buenas que Monique siente, y de toda la realidad solo percibimos nuestros sufrimientos, nuestra miseria. Y yo sé que si, Mónica, tú has llegado a estas lecciones, es que estás feliz con la vida, pero no tanto, que quieres alcanzar más. Imagínate ahora, Monique, que si fueras como los cabalistas y ahora ves y percibes y alcanzas toda la realidad de amor, de luz, que comprendes todas estas cosas y a dónde nos tienen que llevar. Ahora conoces las respuestas y estás hablando a otra Mónica como tú que dice, no sé, tengo dudas. ¿Qué le dirías? ¿Le daríamos todos los medios para que pudiera alcanzarlo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Y cómo cambiar? Y aparece que nuestro deseo de recibir aparece sobre el combustible de un elemento.
Este elemento es llamado importancia. Importancia. Y hay dos entornos, o de hecho hay uno, pero ahora que empezamos a estudiar hay dos entornos. Hay dos entornos que nos influyen. Está el entorno que he estado aquí toda mi vida, es decir, los anuncios, mi educación de este mundo. Todo lo que me dicen, que no me lo dicen, pero lo recibo desde mi yo. Y toda mi vida he estudiado que tengo que disfrutar a expensas de los demás. Entonces, mi deseo de recibir percibe todo a través de ese filtro, que tengo que disfrutar para mí misma. Y luego empiezo a estudiar Kabbalah y empiezo a crear otro entorno que me dice, sal de ti mismo, conecta, empieza a otorgar. Y aún no sabemos qué es otorgar, pero hemos escuchado que es acerca del amor, acerca de dar, y no sabemos qué dar, sino algo que va en contra de nuestro deseo de recibir. ¿Y qué determina si yo percibo fuera de mi ego o dentro de mí, dentro de mi ego? Lo único que determina eso es la importancia que yo le doy al entorno. Y Bala Sulam da un ejemplo muy básico. Imagina que estamos esperando en un aeropuerto, va un actor famoso. No, dímelo a mí, dice Masha. Ella está esperando por John Travolta. Si está todavía vivo, dice sí, sí, está vivo y coleando. Entonces estamos esperando que aparezca y Ariel admira a John Travolta después de tantos años y John Travolta llega con su maleta y Ariel va corriendo y le dice, John, yo voy a llevar tus maletas, y Ariel lleva la maleta de John y dice, John, bueno, no necesito que me la lleves, ¿no? Y Ariel dice, no, por favor, déjame que lleve tu maleta. Y entonces John dice, te voy a dar una... vamos a interpretarlo, dice Masha. Y dice, Moshe, quiero decir algo más. Siento ahora a todos los traductores que tienen que traducir todo esto que estamos haciendo. Bueno, digamos que si John Travolta le dice, mira, te pago $100, y Ariel dice, no, yo no quiero eso, yo quiero simplemente ayudarte a llevar tu maleta. ¿Por qué? Porque yo lo veo tan importante ante mis ojos. ¿Te importa él? A ti no, pero a mí sí, dice Ariel. Entonces todo esto es un ejemplo, pero para que veamos de la base, ¿cuál es la base de toda la creación? Toda la criatura piensa para sí misma, la creación piensa para sí misma, y quiere conectar con el Creador, porque la cualidad de otorgamiento es lo más grande que hay. Y lo estudiaremos en el próximo semestre, en 2 semanas. Estudiaremos todas las reglas de la creación y veremos la diferencia entre la criatura, que todo lo que quiere es llenarse a sí misma, o la criatura que en la siguiente fase quiere volverse similar al Creador. Y puede percibir al Creador. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo nuestro deseo de recibir solo quiere llenarse a sí mismo? Pero cuando entramos en un entorno quiere decir todo lo que me influye. Si yo entro en un entorno que me dice otorgamiento, otorgamiento, otorgamiento es importante, como hoy. Hasta ahora me han dicho, explota a los demás, aprovéchate de ellos. Y no hay que
No hay que ser tan amable sin ocultar el ego. Si yo entro en un entorno en el que me dice es importante salir de ese ego, de alcanzar la espiritualidad, entonces en el deseo de recibir tiene otros discernimientos y empieza a sentir que, vaya, es importante otorgar, es importante hacerlo. Y entonces empieza a traer la luz superior, la luz que reforma, y empieza a desarrollar una segunda naturaleza. Empieza a desarrollar la intención de dar. ¿Más preguntas? Lo primero de todo, quiero decir que cuando empezáis a preguntar, vemos lo importante que es todo esto. Monique dice, por cierto, será la cuarta pregunta de ella, pero es asombroso. Dice, ¿pero por qué debo creer a los cabalistas? Quizá tengan una buena imaginación. Oh, ya lo hemos explicado. Monique, ¿viste los clips de preguntas y respuestas? Los ponemos en Facebook y os lo mandamos en los boletines. Ya lo hemos explicado. Pero, bueno, ¿por qué debemos creerlos? Debemos... Bueno, ven y compruébalo, dice Masha. Sí, ven y comprueba, pero no lo hago así porque sí y nada ocurre, sino que es una ciencia. Me dicen, haz esto y esto otro, y vas a recibir ciertos resultados. Entonces lo hacemos. Y voy a la siguiente fase. Y si yo no veo que no va acerca de fe ciega, es que tenemos que alcanzar un lenguaje común y empezar a percibir cosas. Y la física cuántica, cuando la estudias, el tiempo, el movimiento, dice que lleva medio año hasta que nuestro cerebro empieza a percibir las cosas. Y lo mismo ocurre con la Kabbalah. Lleva cierto tiempo, pero después lo comprendes. Masha, ¿quieres decir algo? No, siempre me recuerda lo que mi padre solía decir, que dice que era un físico, trabajaba como físico durante 54 años y hasta el final de su vida no entendió muchas cosas. Él falló 6 veces en las probabilidades de acertar algo. Y entonces él decía que tu cerebro tiene que acostumbrarse a la existencia de algo. Y nosotros lo hemos explicado en un clip que da una pequeña explicación. Monique, yo no sé si tú has estado enferma, pero si vas al doctor te da una prescripción, te dice toma esta pastilla, no sé, un nombre, lo que sea. Y no sabes qué es esa pastilla, no sabes qué es ese químico. Vas a la farmacia, dices dame esas pastillas y te las tomas y te sientes mejor. En la Kabbalah es distinto. No te dicen tómalo y ya está, va a ocurrir algo. Somos un proceso, somos parte de esto y hay que ser parte de este proceso y te debes volver doctor tú misma. Entonces, en este caso, el doctor te dice, los cabalistas, haz ciertas acciones de conexión, de salir fuera de ti misma. Y entonces tú vas a ver lo que ocurre, te dicen lo que debería ocurrir y tú vas y lo intentas. Y haces el experimento sobre tu deseo de recibir y ves lo que ocurre. Y tú eres quien comprueba los resultados que alcanzas. Y así es como lo percibes,
porque no lo puede percibir nadie. Lo único que puedes percibir es en tu deseo de recibir. Pero para eso, para que ocurra eso, tenemos que tomar desde un estado más avanzado sus recomendaciones, tomas de ellos, tomas el consejo y sabes lo que ocurre. Esto es la materia que se revela y se pasan de unos a otros. Una pregunta realmente importante. Jack, desde Francia, pregunta: ¿podemos imaginar lo que el Creador es? ¿Tenemos alguna referencia? No, no podemos hablar de ello. Nosotros venimos de un nivel lo que es bueno, malo, frío, caliente. Lo sentimos por opuestos, pero nosotros no tenemos percepción de lo que significa uno, unidad, y el Creador es uno. Y eso es algo. Y lo hermoso acerca de la Kabbalah es que esta percepción uno no lo alcanza. Hasta que yo añado otra capa de solución. Hay un cabalista que dice: cada día tengo un nuevo creador. Un cabalista llamado Yusia. No importa su nombre. Y eso es algo que podría sonar como una blasfemia, pero es cierto. Uno alcanza cada vez esta percepción de la realidad que cambia. Tu equivalencia de forma con el Creador cambia. Y cada día es un nuevo estado en la espiritualidad. ¿Y qué significa ser como el Creador? ¿Qué significa que alcanzamos el final? Tú percibes que no tienes ninguna corrección más que hacer, pero percibes la percepción en todas las conexiones que existen entre todas las partes de tu alma, y así es como uno percibe que no hay nadie más que él, y uno lo puede decir. ¿Por qué uno alcanza ese estado, ese discernimiento? Y después uno empieza a trabajar realmente, pero los cabalistas no hablan acerca de eso. Y una vez escuché decir que tenemos posibilidad de conectar con la esencia del Creador, pero ahora no podemos hablar de ello, porque no podemos hablar de algo que está fuera de mi percepción. Puedo hablar acerca de algo que percibo. Eso sería filosofía y no alcance. Pero bueno, lo he dicho para que lo supierais nada más. ¿Más preguntas? Por supuesto. Eugene desde Portugal. ¿Vamos a sobrevivir al mundo egoísta después de desarrollar nuestro deseo de otorgar, es decir, el mundo físico? Cuando yo sea alguien que otorgue, quiero abrazar a alguien y todo el mundo va a querer explotarme entonces. Esa es la pregunta, si entiendo bien. Creo que es más bien acerca de qué va a ocurrir cuando estemos todos en otorgamiento. Cuando estemos interconectados, hasta la última persona en la Tierra, hasta que el último no haya alcanzado esa corrección, el mundo corpóreo va a permanecer tal como está. Y una vez que nos corrijamos todos, como dice Rab Lightman, el mundo corpóreo desaparecerá, no va a existir. Solo existe
ahora la realidad del deseo de recibir, pero entonces solo existirá la realidad del deseo de otorgar. Desde Italia, Fabricio. Sí, yo veo que todo el sufrimiento del mundo no existe. ¿Es toda una ilusión? ¿Esté mal? Fabrizia, habla de algo en italiano. Intenta pellizcarte fuerte. ¿Lo sientes que duele? Sí. Si yo salto de un acantilado, algo terrible va a ocurrir. No intentes ponerlo en práctica, es doloroso. Esta realidad es cierta, es verdadera. En tu presente de deseo de recibir es lo cierto. Por eso si algo malo te ocurriera, ojalá no ocurra, te ocurre. Y por eso vemos el mundo así. Pero si tú cambias tu percepción de la realidad, tus rasgos, a través del entorno, de las clases del Rav Lightman, los libros que leemos, entonces todo esto empieza a organizar nuestra percepción y percibimos que las cosas cambian en la realidad y lo vemos que a través de las acciones, a través de tus conexiones, empiezan a cambiar las cosas en tu percepción. Y entonces esa percepción será lo verdadero y después volverá a cambiar y volverá a ser una nueva realidad y percepción. Y así es como llegamos al Creador. Para un estudiante en Kabbalah, la realidad que percibo ahora es la cierta. Y no se escucha lo que dijo. Pero lo que te dicen los cabalistas es que tú tienes que llegar a esa nueva realidad que está fuera de ti y ellos te dan los medios para hacerlo. Desde Rumanía nos dicen cuándo alcanzamos la espiritualidad entonces. Cuando tú elijas, cuando tú lo desees. Lo único que tenemos que alcanzar es el deseo por la espiritualidad. Nada nos detiene, no hay limitaciones, no hay nada que esté oculto. Es como dijimos al principio, la espiritualidad no nos da, en nuestro estado actual, no nos da ningún daño ni placer. Entonces, una vez que dirijamos nuestro deseo correctamente hacia la espiritualidad, entonces empezaremos a alcanzarla. Pero lo cierto es que no podemos dirigir ese deseo por nosotros mismos. Para que eso ocurra, necesitamos al grupo. Debe ser la luz que nos guíe, la mente que nos guíe. Y solamente es porque es en la medida que yo puedo conectar con otras partes de mi alma. Y si yo conecto con todas mis partes, yo creo las lentes con las que percibo mi realidad, porque son mis conexiones con los demás. Todo lo que puedas percibir, tus valores, tus percepciones, tus emociones, están dictados por la sociedad. Y cualquier cosa que tú sientas que conoces depende de tu red de conexiones, la red de deseos y pensamientos, intenciones en las que estamos conectados. Entonces, por eso, los textos cabalísticos nos dicen: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ese es todo el camino de la corrección. Yo necesito cambiar mi intención hacia los demás. Y yo
Puedo ver que son partes de mí cuando alcanzo esa intención. Y Rav da un ejemplo, que tú estás enseñando algo y dice, por favor, que paren estos niños de gritar, y uno quiere abrir la puerta y gritarlos. Y abres la puerta y quieres gritarlos y dices, ahí va, pero si es mi hijo. Y todo cambia. Toda tu actitud cambia. Ahora empiezas a ser comprensivo. Es un cambio psicológico, simplemente. Y así es como funcionan los hologramas. Hay un material multicapas y entonces un rayo de luz pasa a través de él. Y si una de las capas no recibe esa luz, no recibimos todo el holograma. Y cuantas más capas quitamos del holograma, más vamos a ver que falta. Todas las capas contienen toda la información general, pero desde un ángulo único. Y así somos nosotros. Cada uno tiene una parte de información de la conexión. Y necesitamos todas esas capas. Y esta conexión la alcanzamos a través de el amor. Mara desde Italia nos dice, ¿está la Reshimot imprimiendo el DNA espiritual? Entonces, ¿cómo podemos hacerla más fuerte? ¿Hacer la Reshimot más fuerte? Sí, para acelerarlo. Lo único que podemos acelerar en nuestro desarrollo es la influencia de la luz. La influencia de la luz, lo hemos dicho ya varias veces. Hay ciertos métodos, técnicas que los cabalistas nos dan. Y el taller, el círculo es el método más influyente. Cuando nos juntamos de esa forma, somos capaces de atraer más luz. Cuando intentamos conectar a los demás a través de esa técnica especial, a través del círculo, eso acelera el desarrollo de la Reshimot, se despliega más rápidamente. Si podemos ver el dibujo, según la influencia del entorno y la importancia, tenemos dos tipos de Reshimot. Este DNA del deseo de recibir. Uno es corporal, y mientras yo tenga importancia por esos deseos existentes, la luz simplemente despierta esos deseos, y ese es el deseo del sufrimiento. Pero sentimos que no podemos seguir por ese camino de crisis, sufrimiento. Pero hay otra Reshimot que es la del deseo del corazón, y cuando nos ponemos en el entorno correcto nos da la importancia de la espiritualidad, y añadimos la Kabbalah a nuestra vida, y entonces la luz brilla sobre esa Reshimot y comienza a brillar desde el punto en el corazón a todo el alma. Desde el Reino Unido, Mark nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Creador ha limitado toda esa creación? Es como hemos visto en el clip. Incluso los animales tienen realidades limitadas. ¿Por qué el Creador hizo así esto? ¿Qué quería alcanzar? Mark, tú sabes que esta mañana yo estaba en el Reino Unido. London es bonito. Londres es bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a leer una citación y así es como vamos a contestar a Mark. Bala Sulam escribe en la introducción al libro del Zohar, en el
0.40. Y yo sé que es completamente inaceptable en los ojos de filósofos. No pueden aceptar que los hombres que solo piensan en leyes de lo válido o no, que sea el centro de la magnífica creación. Pero ellos son como un gusano que ha nacido dentro de un rábano y vive allí y piensa que el mundo del creador es amargo, oscuro y pequeño como el rábano en el que ha nacido. Pero tan pronto como rompe la cáscara del rábano y sale fuera, exclama con asombro: yo pensaba que todo el mundo era solamente ese rábano en el que yo había nacido, y yo veo ahora un gran mundo maravilloso y hermoso ante mí. Y eso significa, y lo estudiaremos en el segundo semestre, es que el problema ahora, todo, Mark, es hermoso, completo, la realidad completa, llena de luz. Todo. Nada, no hay nada malo. Solo placer infinito. Solo adhesión con el Creador. Ahora mismo. El único problema es que no lo percibo. ¿Por qué? Porque no tengo una carencia por ello. No tengo el deseo correcto para percibir todo eso. Y si a mí me dieran ese deseo, sería como un robot. Ya está, me han programado para percibir esa realidad y no habría nada de voluntad propia. Y el Creador quiere que la criatura sea como Él, que esté en adhesión como Él por voluntad propia. Y por eso tenemos que desarrollar ese deseo infinito y necesita estar con nuestro deseo de elegir, y que por nuestro deseo de elegir, libre deseo de elegir, elijamos esto. Y por eso tenemos que estar en nuestro deseo de recibir y con nuestras dos manos empezar a crear esas capas de nueva naturaleza, de otorgamiento, hasta la corrección final. Vamos a acabar con esto, ¿sí? Y también responde eso muchas preguntas que teníamos antes, como por ejemplo las de Mónica, que decía: ¿por qué debo intentar esto? Cuando uno lee a Bala Sulam se da cuenta de que realmente vivimos en ese rábano. Sí, vamos a romper ese rábano y vamos a salir de él. Tenemos una lección muy importante, la lección siguiente: no hay nadie más que Él, que es el fundamento de la Kabbalah. Y durante la semana estáis invitados a ver los clips de respuestas y de preguntas y respuestas. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.